Listo, ya se está grabando. Eh, entonces vamos a comenzar a grabar la macro. Cambiémosle el nombre para que quede. Hola acá entonces. El macro 1. Y le voy a poner acá el mismo nombre. Macro 1, listo. Bueno, comenzamos entonces desde acá. Y bueno, entonces lo primero que se mira era cuántos datos habían, ¿cierto? Tenemos una columna ya disponible que se va a sobreescribir y tenemos 1, 2, o sea, ID, nombre, apellido y ciudad, 4 datos, entonces tendríamos que agregar ¿cuántas columnas? 3. 3. Muy bien. Entonces las agregamos acá, ¿cierto? Recuerden que siempre nos paramos a la derecha de donde queramos agregarla para que se inserte ahí en la mitad. 2, 3 columnas y quedan muy anchas, entonces lo siguiente que hacía era disminuirles el ancho, puede ser digamos a 3 centímetros. De una vez lo que hacía era organizar estos, pues, los encabezados, como para que no tuviera pues problema dónde iba a quedar cada cosa y darle orden, listo. Nombre, su apellido. Nombre, es muy bien, sí, apellido y ciudad. Ajá, muy bien. Y luego repartíamos estos datos, ¿cierto? Se seleccionan todos, ya sabemos que esto está en la pestaña de datos, texto en columnas, y acá la idea era que ustedes miraran que pues les había puesto diferente el separador, en este caso con puntos. Ya habíamos visto anteriormente que lo hacíamos con guiones al piso, ¿cierto? O sea, que hay que reemplazarlo por punto. Acá se ve bien que queda bien separado. Sí. Se le da a siguiente y a finalizar. Esta advertencia se refiere a que ya, pues, que si queremos sobreescribir sobre esa misma columna que ya... Ay, que el primero tiene un texto. Ajá, eso. Muy bien, entonces ya se le dice que sí, pues que se reemplace por lo, ¿cierto? Por el separador que le estamos dando. Que se puede, ya digamos que disminuir el ancho de esta, pues que ya solamente queda con un dato. Y ahí quedan, digamos, hasta el momento bien, hasta esta parte. Y acá tenemos el mismo problema con los productos y, digamos, el código del producto. Entonces se agrega, en este caso lo hacemos también a la derecha pues, de esta columna que es la que vamos a separar. Insertamos una y hacemos, bueno, ponemos los nombres, podría ser código del producto. Y acá, nombre del producto. Se selecciona el rango y se separa en este caso con guión al piso. Y acá nos muestra que queda bien y se sobrescribe acá mismo. Ahí está bien. Ya podríamos traernos entonces todos los datos para la tabla que va a llevar. Entonces, en este caso tenemos ID, nombre, apellido, ciudad y código postal. ID, nombre, apellido, ciudad y código postal hasta acá. Copiamos y pegamos acá como datos. Organizamos también los anchos, recuerden que eso es para que siempre se acomoden solos, ¿cierto? Bueno, y en este caso teníamos
Código de producto y nombre del producto. Acá no había alargado. Bueno, alargamos en este momento. Código y nombre del producto. Que se copian y se pegan así también. Muy bien, ahí ya los tendríamos, ya simplemente es empezar a llenar entonces las tablas. Esta parte recuerden que es general, ¿cierto? General, entonces acá solamente era hacer un conteo. No contar. ¿Cierto? Igual contar. Y podríamos hacerlo pues como con todas los campos tienen la misma altura pues, pero digamos que darle más claridad con los ID, que cliente, para que cuente los clientes. Esto hay que cerrarlo. En este caso nos cuenta 30 clientes. Para el total de artículos, hola. Yo creo que contar solamente cuenta los que tienen números o también los que tienen datos. Los que tienen, lo hacemos como con otro que no tenga números. No, terminemos de hacer con los que tienen número y ahorita ensayamos. Pues, o sea, dices que de pronto, digamos que si hubiéramos seleccionado por esta columna, quizás no los hubiera contado porque tienen texto y no números. Ah, correcto. No, que ahorita lo podemos mirar. Bueno, para el total de artículos, entonces, ¿qué fórmula es que ponía? Carlos, Hola. Carlos, el ID que colocaste ahí puede ser el primero de la primera tabla o el segundo ya que está en verde, cualquiera de esas dos columnas. Sí, cualquiera. Incluso lo que decíamos era que cualquiera de las columnas, porque en realidad todas tienen el mismo número de alto, ¿cierto? Pues, sí. Si contamos acá, son también 30, pues que cuenta, mira que acá lo vemos abajo, recuento 30. O sea, que todavía se hubieran servido, pero como para darle más lógica, pues que si uno está contando clientes, pues cuenta las cédulas, ¿cierto? Bueno, y en esa parte del total de artículos... Se suman, muy bien, con igual suma. Y vamos acá a los artículos, ¿cierto? Para saber cuántos artículos se vendieron en este periodo de tiempo. Se cierra este paréntesis. Tenemos seguramente el doble de artículos que teníamos en el video, pues, porque se dobleteó los datos. Y la venta total, en este caso es lo mismo. Se suman ya la plata, ¿cierto? Bueno. Si lo hacemos desde abajo hasta arriba, pues la suma debe dar lo mismo. Bien, sí. Creo que lo trae como 32 millones, algo así. Bueno, los lugares de procedencia yo los organicé más o menos para que quedaran fáciles de ver. Si no habría que revisarlos cada uno, pues irlos llevando. Incluso no es mala idea, por lo que hemos visto con otros errores antes, copiarlos desde acá y pegarlos allá. Es que es mejor. Es mejor, no escribirlos porque luego ya genera pues problemas, aunque uno ve que es la misma palabra, a veces no se entiende por qué no lo identifica. Acá tenemos Medellín, Ansauri, aquí Alejandría, Magá, antes y Amalfi, porque se empiezan a repetir. Y tenemos aparte a Argelia. ¿Listo? Entonces con control para hacer la selección discontinua, seleccionamos también a Argelia. Y les había puesto exactamente acá, pues le hubieran podido colocar a uno muchos más campos, ¿cierto? Para que queden libres. En este caso los puse así resaltaditos para que se viera pues que ya estaban todos incluidos. Listo. Para el dinero vendido, pues acá ya como lo hacían. Sumar, sí. Sumar, sí, ¿cierto? Ya con suma, sí. ¿Y por qué hay una condición? Hay dos criterios y una condición que es la ciudad. Porque estamos separando, ¿cierto? Ya estamos separando por lugares. En este caso es sumar puntos sí. El rango es el rango de ciudades. Vamos a seleccionarla toda. O debemos más bien seleccionarla toda. El criterio es el de búsqueda, en este caso Medellín. Bien.
Miren que, por ejemplo, ahí en el video creo que en algún momento lo puse como con Argelia y me calculó bien, pero cuando lo arrastré para arriba no Ah, sí, tiene le- nada valores. Sí, sí. ¿Y por qué? No sé. No debería, ¿cierto? En principio, pues. Y en este caso, es que falta el dinero. el dinero, muy bien. Es El cierto. dinero. Y listo. Cierra. Carlos, yo te pregunto, Sí, dime. ve, en unos videos que pues complementé pues mirando, por ejemplo, cuando vos te parabas, por ejemplo, te paras en Medellín, cuando vas a fijar, decía siempre que te fijara uno es que hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces ahí le daba F4 y como que fijaba, por ejemplo, ahí donde estás que es Medellín, en Sí. la procedencia ahí, que Sí. para fijar como la celda pues. Que fijar la celda aquí donde decimos Medellín colocándole los numeralitos acá. Sí, Los- eso, los- decía, uno le daba F4 y él fija, pero bueno, entonces sí, decía, esa es otra opción. Sí, colocándole los símbolos o darle F4 para que se fije. Sí. pero yo no entendía bien cuando decía que fijaba o hacia la derecha o hacia la izquierda, pues o en columnas o fijaba en la Ok, fila. sí. Enseguida, si quieres, enseguida mira, por ejemplo, acá, Q10, ¿qué significa Q10? La columna es Q y la fila es 10. Sí. Entonces, si uno Entonces, ahí para pretende- fijar sería que la columna o la fila. pero es que en este caso no es necesario. En este caso no es necesario. Y a veces uno, pues si uno va a fijar el dato como tal, creería que se fijan en ambos sentidos. Pero en este caso, si uno va a fijar la columna, se fija antes de la Q. Y si es la fila, antes del 10. Ajá. Listo. Pero en este caso, por lo menos, no, mira que no es necesario. Ajá. Pero miren que acá. Ok, entonces hay que repetir esta ciudad. Esto es las implicaciones de haberlo alargado. ¿Sí o qué? Sí, no. Sí es No, necesario, Carlos. Carlos. No. Ya está Ahí bien. no debiera- Está bien. no se debieran repetir las ciudades, Carlos. No. Así está bien. Así está bien. Está bien, sino que nos ponen todos estos espacios vacíos, pues como. No, debiste haberlo repetido Sí. hasta Argelia y ya. Ok, sí. Ujú. Y ya, sí. Arrastrémoslo entonces así. Sino que como le di doble clic, entonces arrastras también ya datos. Claro. Eso, sí. Ajá. Listo. Muy bien. Bueno, entonces en el caso de los artículos, vamos con la misma Suma, sí. función. Ajá. Con la Carlos, misma. Carlos, te pregunto, ¿y Sí. por qué no se repiten las ciudades sabiendo que nosotros estamos cogiendo las 30, pues los 30... Registros. Los 30 datos, registros, pero sí. es porque son las mismas ciudades, acá ya se sumó, o sea, así sean 1000 filas de ahí para abajo, ya acá se sumó toda la plata de Medellín, porque se seleccionó todo el rango cuando se sumó, o sea, él Sí. buscó todos los que sean Medellín de ahí para abajo, ¿cierto? Entonces, si Pero volviéramos a importa escribir que- Medellín, pues volveríamos a sumar lo mismo. Porque en el cuadro inicial estamos duplicando la información, la parte de arriba la estamos copiando abajo, entonces... Eso, pero el informe va a ser el mismo, porque seguimos con bueno. las mismas ciudades. Sí, Otra sí. cosa sería que hubiéramos incluido nuevas ciudades, ahí sí habría que ponerlas de aquí para abajo, ¿cierto? Listo. Lo único que hace ahí es que aumenta la venta total al duplicar. Ajá. Más ventas y más dinero, obviamente, en cada lugar. Y más artículos. Y más más, artículos. y más promedios. Sí, ajá, Pues más sí, sí. valor en los promedios. Eso, pero seguimos agrupando por los mismos ciudades, sitios que son sí. los mismos 7. ¿Cuántos? 3, 8. Son los mismos 8 lugares. Bueno, acá el criterio sigue siendo buscar Medellín, ¿cierto? Y el rango de sumar, como es el número de artículos, vamos al número de artículos. Acá es que hay que agregarlo hasta abajo, Lucía, ¿cierto? Para que se incluya pues todo, pero sigue sumando todos los artículos de Medellín. Listo, gracias. Mira que acá pasa lo mismo, entonces en Ujú, este caso es sí, mejor sí. no arrastrarlo así, sino hasta aquí, Perfecto. manualmente. Ahí nomás, sí. Ajá, para que no quede feo, pero igual pues no pasaría nada en realidad. Con los clientes, este es un contar.sí, Ujú. ¿cierto? Ya no vamos a sumar, lo que estamos es contando cuántos clientes están en cada, pues digamos, compraron en cada lugar. Ujú.
El rango sigue siendo el mismo. El rango sigue siendo el mismo. Y acá solo nos piden rango y el criterio, Medellín que es Medellín. o ciudad. Entonces él dice cuántos clientes hubo en cada lugar. Otra vez. Listo. Los artículos promedio. Entonces ya sabemos que era igual con Promedio sí. promedio, sí. Con el mismo rango. Con el mismo rango, el mismo criterio. Miren, por ejemplo, acá, ahí ¿qué pasó? Ahí no ha pasado nada, pues. Se pasó de hoja. Pero siguen que ¿por qué se pone negro? No sé. Ah, Pues son pues fallos, ¿cierto? Como ya No, está pues, sí. procesando ahí, se No, va es que enloqueciendo. eso es temporal. Ajá, no, sí, pues cierto, pero en algún momento sí hace errores porque me pasaba y me decía como que no puedo copiar, como que deletear la fórmula, pues se Ya. enreda pensando. Y en ese caso es de los artículos, entonces volvemos al número de artículos para que haga un promedio en cuántos, pues, Sí, en ¿cuánto cuanto fue a el qué número promedio? de artículos se vende en cada lugar. pues, Listo, ese es el promedio. Y lo mismo acá. Ya en este caso con el Promedio, dinero sí. hacemos un promedio, sí. Para el mismo rango. Medellín. Otra vez, sí. Mm, Otra vez se apagó la luz. exacto. Y Punto y coma. el promedio del dinero, ¿cierto? Listo, finalmente. Lo que hacía yo era hacer acá también como unos, Totales. los totales acá con los autosumas, para ver pues que quedaron iguales que los de arriba. Lo mismo acá en número de artículos, que deben ser 748. Y el total de clientes que deben ser 30. Sí, finalmente le puede colocar a esto acá bordecitos. pero es verificar, Ya. verificar eso. ¿Cómo? Es verificando eso. Sí, sí. Verificar eso. Sí, se Pero- podrían incluso poner como en negrilla porque es un poquito ahí diferente. Y ya acá se debe frenar la macro. Carlos, yo te Ay, pregunto, Todavía no la ¿es lo frenes. mismo que, Ok. que yo, Todavía no. Sí, Lucía, ¿cómo? es lo mismo que yo coja las columnas como vos las resaltás o si las cojo desde arriba, desde la Q o desde la M arriba? ¿Da lo mismo o eso tiene su implicación y varía o no? Es que lo que me pasaba a mí era que se quedaba pensando Excel y me generaba errores porque es que ya recuerden que son 1.000.000 de, ¿cierto? Como más de 1.000.000 de columnas que él tiene que procesar. Así no haya números, pues él las procesa para saber que no hay número, ¿cierto? Entonces es mejor coger el rango, pues por decir algo, del 3 al 10 o del 3 al 15, hasta donde haya... O escoger, digamos, 10 hojas, ¿cierto? 10 hojas, digamos, de aquí para abajo, o sea, es muy diferente. Solamente señalarlas como lo estás haciendo pues ahora, es mejor así. Bueno, para el ejercicio sí, pues es suficiente, pero digamos que para lo práctico sí sería tener más campos libres porque en algún momento se hacen más ventas o se incluyen otras ciudades y la macro nos dejaría de servir, ¿cierto? Tendríamos que hacer una nueva macro. Entonces, por eso es que en principio es lógico pensar en poner toda la columna, pero sí me parece, pues, o me tocó a mí, no sé, de pronto sus computadores no tengan problema, el mío sí se enredó un poquito. Entonces me generó errores y me tocaba perder la macro, volver a empezar. Ah, listo. ¿Cierto? Así es. Ahí ya mientras el computador aguante más eficiente será. ¿Cierto? Bueno, listo. Bueno, que no la cierre porque, Patricia. Ya. No, porque no habías terminado, pero ya lo hiciste. Ok, ya, listo. Entonces acá miren que acá también tenemos la opción de darle stop, ¿cierto? Acá la paramos y ahí ya quedó.
Bueno, entonces ese era el primer ejercicio y ya luego de tenerlo era, digamos, esta era la primera foto pues del examen, ¿cierto? Pues acá con los datos llenos. Y la segunda era traer una nueva base de datos que tuviera el mismo, pues, el mismo rango, sí, el mismo tamaño. Uh-huh. Entonces sería copiarla. A ver. La idea, bueno, sí, ya tenemos acá una original. Sí, o sea, siempre mantener una original como, ¿cierto? Por si se nos daña algo. Entonces traemos estos nuevos datos. Copiar. Ah, bueno, acá tendríamos que sacar una nueva copia del original. ¿Cierto? Copiar abajo en otra hoja. En otra hoja, porque si no, porque ya la otra está corrida, ya tiene las nuevas columnas, ya no nos sirve, ¿cierto? Entonces acá debería generar una nueva copia. Y ponerla al final. Original. Muy bien, sí. Puede ser, entonces se llama macro 1 o puede ser así. Debería, ¿qué nombre le pondrían a este? Original 2. Macro 2 o macro 3. Bien. O macro 1, 2. Rafael, porque vamos a correr con el mismo nombre de la macro. Perfecto, perfecto. Macro 1, 2. Este sí lo ponemos para atrás. ¿Cómo con el espacio de...? Ah, ¿cómo? No. Ah, no, ahí en el nombre le podemos colocar como... sin problema. Ajá. Y pongamos, bueno, no, dejémoslo ahí, está bien. Entonces ya nos iríamos a ese de macro 2. Ya tenemos pegados los... Ah, no. Carlos, ¿y ahí en base de datos 2 qué hay? ¿La inicial? No, la inicial está en original. Sí, esta es la original. Sí. Base de datos 2 es una base de datos igual con otras personas. Por ejemplo, acá está Pedro Luis Candamil de Cali. Mira que ya... que fue la que copié, la dupliqué, la que dupliqué otra vez, ¿o es distinta? Las dos las duplicamos. Hubo que duplicar las dos, la original y también la otra base de datos. Solo son dos, una original y una que tenga el mismo tamaño. Con se llama base de datos 2. Ajá, yo le puse así, sí, pues. Listo. ¿Cierto? Como uno ya le quiera poner. Y entonces ya nos vamos aquí al macro 1, 2 y vamos a sobreescribir estos datos. Mire que acá está Juan Fernando Ortega, que es la de la original. ¿Cierto? Juan Fernando. Pero esa es la que vamos a correr. No, esa es la que ya corrimos. Bueno, la que vamos a correr, hay que traerla de acá, ya la copié, que es con Pedro Luis Candamil de primero, y la copiamos acá. Ajá. La pegamos, perdón. La pegamos como datos con Pedro Luis Candamil acá de primero. Aunque acá ya los lugares no se llaman, habría aquí, no sé qué, se llaman, son ciudades, pero le puse el mismo número de ciudades. Si le pongo otro número de ciudades, habría que por lo menos que incluirlas acá ya cuando se llene. Que correrlo ahí. O sea, ya aquí ya no nos daría, o de pronto las pone bien, pero ya queda sin, por lo menos sin márgenes, sin bordes. ¿Me repetís ese, por favor, Carlos, que ya cambiaste las ciudades? Eso, yo cambié los nombres de las ciudades, pero tuve en cuenta poner el mismo número de ciudades. Mira que tengo Cali, Bogotá, Leticia, Barranquilla, Pereira, Medellín y Turbo, 7, y Villavicencio, 8. Ahí están. Entonces son 8 porque acá en la original también tenía 8 pueblos. En este caso tiene que ser 8 y si no hay que también, digamos, incluir acá más bordes o más filas con bordes. No, es que deben ser el mismo número de lugares, porque si no, no nos va a correr la macro, porque la macro original la corrimos para 8 lugares. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, por eso al momento de hacer la otra base de datos puse 8 ciudades. La pregunta que te quiero hacer es, esos nuevos datos que estás colocando, ¿los sacaste de dónde? Pues que ya no eran pueblos sino ciudades. Esta nueva base que le pegaste era de una base que tenías. No, me los inventé, sí, me los inventé. Pues si hubiera querido colocar acá en vez de Cali, por ejemplo, Río de Janeiro y ciudades brasileras, pues... Sí, pero es de otra base distinta. Sí, otra base. Sí, le cambié los nombres y obviamente había que tener en cuenta los códigos postales. Recuerden que los códigos postales sí tienen que pertenecer al lugar. Si acá dice Cali por ejemplo, si acá dice Bogotá con 1034, entonces donde diga Bogotá también debe decir 1034. Bogotá 1034.
Cierto, que estos números no son aleatorios, estos sí pertenecen al lugar. Ajá. Pues no sé si es muy obvio, pero no se empieza a enredar y ya luego se le van perdiendo esos pedacitos. Cierto. Sí. Entonces, teniéndolo así, ya debe correr bien. Listo. Vamos a correrla. Vamos al programador, abrimos las macros y ya sabemos que vamos a correr macro 1, por eso le puse Pero- ese nombre. Ya pusiste los nombres de las ciudades en el cuadrito. Ese es un buen punto. En ese caso, va a llenar con... No, hizo- debe traer los... La macro la hace, lo hace. No. Sí, debe No, traer la los que macro no tenemos lo en hace. el... ¿No lo hace? No. Claro. Acordate, Patrick. O córranla y si no la volvemos a repetir, no importa. Bueno, hágale pues. La debía hacer. La debía La hacer. debía hacer Sí, en sí, teoría. sí. Vamos a ver. Pero entonces ahí vemos que están los problemitas. Macro 1, listo. Y ejecutar. Esto es una pregunta que me hicieron también. En realidad no pude ver cómo hacemos, cómo evitamos hacer, en vez de una acción de ejecutar, 3 acciones en este caso, porque nos pide para rellenar. Sí las trajo bien, pero vean acá está generando, trajo bien las ciudades, ¿sí ven? Como es la pregunta que teníamos. Acá nos dice que se produjo un error en el tiempo de ejecución. Pero mira que el error se generó cuando ya iba la macro en el paso de total clientes, porque el otro lo hizo bueno. Sí, cuando iba para los promedios. A mí también me salía ese letrero, Carlos, que ya se había terminado el tiempo. Pero y no sé exactamente a qué se refiere, o sea, si es sobre tiempo, obviamente, ¿cierto? Pero no sé si es como, o sea, nos está diciendo tiempo de qué. Pues nos demoramos mucho grabándola o qué. No, a mí me pasó también y yo identifiqué que es cuando uno, no sé, corrige o mira que ahí entonces corregiste y volviste a copiar desde arriba. Cuando uno hace ese tipo de correcciones sobre la macro, ella tiene problemas. Pero lo raro es que no debería ser, porque, o sea, cuando tú le dices deshacer, eso es también un paso en la macro, Sí, él debería deshacer. Incluso esto lo hicimos en principio aquí en las ciudades. Sí, estamos de acuerdo. Y acá no queda más que, pues, o sea, básicamente no nos va a correr. Si uno le dice depurar, nos lleva a la programación, miren, al Visual Basic, y habría que saber cómo se depura, ¿cierto? Primero, pues, no es borrar eso amarillo, pues, que dice ahí, así no es así tan fácil. Pues seguro no es difícil, pero hay que identificar bien qué es el... a ver, ¿qué? Ese comando tendrá el depurador. No, hasta ahí la corrió, ¿cierto? Hasta ahí la corrió. Y por eso es que teníamos que tener una... Por ejemplo, acá ya nos cambió, porque él ya no es que se pueda volver a correr ahí mismo, ¿cierto? Porque ya nos cambiaron los datos cuando se insertaron. Hay que volver a copiar. Hay que volverla a copiar y en el caso de no tenerla original, hay que o guardar o cerrar sin guardar, ¿cierto? Para volverlo a correr desde el principio o volver a hacer una base de datos. Carlos. Hola. Pero esas datos tienen problemas como en la separación, porque mira que está poniendo el apellido, está poniendo la ciudad. Hay que corregir eso. En el apellido sí, en Barranquilla y en Bogotá. Barranquilla, Bogotá y demás, que más para abajo hay cosas. A ver, ¿a dónde? No. Bájate, baja. Está poniendo huecos. Sí, porque, por ejemplo, de pronto entre Mateo y Márquez no hay punto. No lo está separando. Vamos a mirar. Pero es problema. Entre Mateo y Márquez no, pero es que entre Mateo, mira que en ninguno, tengo espacio solamente. No, mira que entre nombre y apellido sí hay punto. No. Entre nombre y apellido sí, pero acá también lo tiene. Por eso, Mateo.Márquez y no lo tiene. No, mira que son Juan, espacio, Carlos, punto, Casas. Por eso. Mateo, espacio, Márquez. Juan Carlos yes, sí. Sí, excelente. Bueno, entonces imagínate lo importante ahí como que me enredé como si tuviera 2 nombres, en realidad era solamente un nombre, entonces ahí había que... No, es que hay que ser más cuidadoso que... Ajá, tiene que ser, y eso es el problema entonces de esta manera de ejecutar las macros, que pues que todo nos lo cobra, ¿cierto? Sí. Y ahí, corregí también el Anderson Gutiérrez, Bogotá.
Anderson. Ahí. Ajá. Pero muy bueno que pasen esos errorcitos porque, bueno, uno se da cuenta que no puede hacer. Ajá. A mí Y me aquí, por ejemplo, pareció- entonces ya sabemos que buscamos a Mateo. Es que son los mismos porque como lo repetimos, solo eran dos. Claro. Eran 2 errores, pero como lo repetimos, se hicieron 4. Entonces es aquí, a ver dónde está Mateo. Un momentico, yo lo pongo más chiquito. Mateo, entonces copiemos más bien. Y buscamos a Mateo. Y lo pegamos. Y el otro era con Mateo y con Anderson Gutiérrez. Entonces con Anderson Gutiérrez, control C. ¿Y ese Cecilio Javier también tiene punto ya o no? Espera un momentico, ¿dónde está el otro Anderson? Anderson por acá. Cecilio Javier. Esos nombres. A ver, decir, no, esto está bien, porque es que por eso que me enredé, porque estos eran nombre simple, no nombre compuesto. Entonces, Ya. estos que tenían el nombre compuesto, y como yo los vi ahí rellenando, entonces, bueno. Seguramente cuando uno hace una base de datos original es más fácil darse cuenta porque uno va poniendo cada vez un solo nombre, ¿cierto? Pero cuando uno tiene una chorrera de datos, pues sí, se equivoca más fácil. Bueno, pero entonces como tenemos un original... Hay que corregir en el original. Ajá, entonces vamos a copiar ya esta base Eso. de datos. Copiar esta macro 1 que nos salió mal, vamos a eliminarla. Esta hoja, eliminémosla. Sí, eliminémosla. Y traemos... Oye, la macro se borra. Yo no creo. No, la macro no, pero la hoja con el fallo. La hoja. No, es que la macro está buena, según vimos, ¿cierto? Sí. Lo que está malo es pues corrió mal, pero por errores de nosotros. Yo estoy convencido que igual hay errores a los que se les puede echar la culpa a Excel, pues, porque a veces él se enreda, no sé. Pero, es el original, entonces este no se va a llamar así, sino macro 1. De nuevo lo mismo, ¿cierto? Macro 1, 2. Y la pasamos para atrás. Y acá vamos a pegar los datos. Ya la tenemos buena, ya la copiamos. Vamos a copiar por si hicimos algo ahí en este último procedimiento. No, ¿qué hice ahí? Bueno, solo era solo para pegar y ya. No, la copié mal. Sí. La copié desde arriba con los encabezados. Copiar y acá. Listo. Vamos a mirar bien lo de Mateo, quedó bien, Mateo.Márquez. Y lo de Anderson.Gutiérrez.Bogotá. Sí. Bueno, entonces acá vamos a correrla otra vez a ver si ya no nos hace el error. Yo te pregunto, Carlos, Sí. sobre la primera base, copiaste otros 15 nombres con todos los datos para poder correrla. Sobre Sí, la misma, ajá. copiaste otros datos distintos sobre la misma. Entonces te pregunto, si yo copiara otra vez la misma del 1 al 15 y yo le digo control C, copiar y después la pego abajo al copiar datos, eso no serviría porque son los mismos nombres, los mismos separadores, todo lo mismo. Estaría mal hecha. No, sí se puede, eso fue lo que hicimos acá. Mira que, pues, o sea, lo que pasa es que no tiene como lógica en lo real, porque Pedro Luis de Cali compró impermeabilizante por 3 millones algo, ¿cierto? Y otra vez por allá la misma persona compró exactamente lo mismo. Pues, o sea, todas las personas volvieron a comprar lo mismo, entonces como que no es muy lógico. Yo digo es como para el ejercicio, para ver si corre o no. No, así lo hicimos, mira que hasta el 15. Sí. O sea, bueno, hasta Pedro Luis, hasta aquí está la primera vez y vuelve y se repite lo mismo de ahí para abajo. Sí. Lo Pero sí, no para el nos ejercicio dio. lo estamos haciendo así.
pero ya con otros nombres diferentes, ¿cierto? Con otros nombres diferentes a la primera vez que lo corrimos, ¿cierto? Ajá. Sí, es que acuerden que era solo 15, pero yo les decía, córralo una vez bien y ya luego hágalo con una nueva base de datos para ver que sí quedó bien, pues, ¿cierto? Que Ajá. quedó bien al futuro. Bueno. Listo, ya, entonces acá Listo, sí, entonces gracias. ya, con mucho gusto. Macros y ejecutémosla. Vamos a ver. Ah, bueno, esto sí. Otra vez se pegó. Nada que hacer, hay que volverla a hacer. Y acá que de pronto, ¿qué más le ves? Que estuviste súper tesa ahí No, en es que el yo error. yo nunca me he metido en la macro, no sé cómo se corrige. Finalizar. No, pero en cuanto a la base de datos, que le acabamos de ver errores con los puntos. No, ya Pero está. no, ya llenó, mira que ya llenó bien acá. Sí. O sea, ya el error sí se depuró, ¿cierto? Ya llenó bien acá todas las ciudades y todo. Que era el error, pues, que veíamos de los huecos, de los muecos. Pero acá de todas formas se quedó pegada. Entonces ahí sí, hay que ya entrar a la siguiente parte, que es la de aprender a corregir desde la programación, pues desde el script. Ahí que dice uno, ¿por qué no corrió? No sé, no sabemos. Pues para mí, de acuerdo con la experiencia que tuve, son esas correcciones que uno hace durante la construcción de la macro. Él como que no es capaz de, no sé, de grabar todas las, como que se confunde, no sé. Sí. Pero para mí es eso, porque me pasó muchas veces y vuelva y hágala y Vuelva y hágale desde el principio. Eso es Sí. lo maluco, eso es lo muy maluco de eso. Pero sí, o sea, sí, o sea, puede ser, sino que lo que yo pienso es que esto que le estamos poniendo a Excel, eso es un bocadillito para las cosas que se supone que uno puede hacer, ¿cierto? Y total, sí, eso es verdad. Entonces, es pues ahí es que uno, pues, si se enreda con esto, entonces cuando tiene una base de datos del DANE, pues con 1000 hojas, no sé, algo así. Pero ya la deben haber trabajado mucho, pues. Sí, obviamente, y por eso uno guarda. Y la corrigen desde el Visual Basic. Ajá. Pues, Sí, seguramente. Eso, esa es la cosa, es que acá estamos, digamos, en las macros, nos da dificultad y todo, pero son las macros dummy, se supone, ¿cierto? Las sencillas. Ya las otras, pues, son desde escribirlo, ¿cierto? Escribirlo con la programación, pues, por acá. claro. Bueno, pero entonces este era el ejercicio, pues, y no sé si tuvieron este mismo, pues, los que me escribían que les había, que la corrían y nada, si tuvieron este mismo tipo de errores o qué, no sé, si ustedes quieran, pues, también compartir ahí cómo les fue. A la mayoría les corrió bien las dos, pudieron A mí completar no. hasta acá. Yo no pude con eso, no pude. A mí en el examen no me corrió, pero yo la hice después y me corrió bien. Ajá. Pero en el examen lo que me demoró fue poner el logo como una hora y Ay, no sé, y eso agota mucho. Se dice, no, al principio, sí, muy divertido, pues, hacer la macro, que insertar las columnas y no sé qué, pero usted la hace 2 veces y ya la tercera ya está como cuadriculado. A mí me pasó igual. El logo casi no, y esa cuestión del logo es muy fácil. Sí, entonces ya la hice aparte, pero ya había hecho el examen, ya me había tirado en el examen. Ya Claro no que sí. pero la hice pues nuevamente. Sino que en principio yo pensé que no, y a mí me corrió también bien la primera vez, pues como sin problema, yo solo la corrí una vez con la base, pues, de datos original, pero es que en teoría es lo que estamos haciendo acá, no debería tener problemas si tenemos una base de datos similar, ¿cierto? Entonces yo dije, no, esto va a correr fácil, entonces que le pongan el login, no sé qué. Carlos. Tener en cuenta que tuviera que correr 2 o 3 veces, como es. Carlos. Sí, Augusto. Ve, un problema que yo tuve, pues, que yo te dije que tuve que hacerlo también varias veces como los otros muchachos. Que incluso hasta copiaba las formulitas para después, porque cuando detenía parar macro, eso era un problema para volver a arrancar, porque me salía otra macro distinta. ¿Sí me entiendes? Entonces yo decía, ¿cómo le voy a continuar a esto? Y eso no me daba. Entonces, para poderlo grabar, tuve que hacer eso que yo te comenté, pues escribir
cada una de las fórmulas para que me diera toda larga, pues porque ya sabía que esa ya estaba buena. Eso fue ensayo-error, porque si no, no me daba. Ese fue el problemita que yo tuve. Entonces, ahí cuando uno yo ni siquiera entiendo muy bien cómo fue el problema. No, el problema era de que yo empezaba y o sea, lo hacías como lo hicimos acá, ¿cierto? Sí, lo estaba diciendo. Entonces, que yo te comenté, ve, tengo este problema porque me equivoqué en una de las fórmulas, por decir algo. Entonces, paraba la macro. Y cuando la paraba, le digo, de grabar macro de nuevo, y entonces lo que pasaba era que ya me salía era otra macro para grabar otra. Y entonces lo que llevaba atrás, ¿qué pasó con eso? Entonces, no he podido con eso. Entonces, ¿qué hice? Tomaba cada una de las fórmulas que hacía, pues para las macros, las copiaba y después ya cuando las tenía todas listas, porque ensayaba, esta me está funcionando, esta también, ya las hacía derecho, y ahí fue cuando me dio, porque si no, yo creo que todavía estaba haciendo eso. Yo sé que eso es una trampita, pero todavía estaría haciendo ese ejercicio. No, lo que uno puede hacer en teoría en medio de la macro es que si uno escribió mal acá, digamos, la fórmula, pues la puede borrar y volverla a poner, ¿cierto? Que es lo mismo que acá, pusimos esto de más, todos estos espacios de más. Pero eso lo debía hacer la macro. Eso lo debe hacer la macro, pues sí, hacer digamos un deshacer, ¿cierto? Un control Z. Si usted hace una corrección dentro de la macro cuando está grabando, eso lo debe tomar ella también. Ajá, eso no debe ser ningún problema, pues, pero ahí nos queda la duda, pues, por ejemplo, acá, no sé si al parecer... Claro que no corra, pues, porque lo hicimos muy juicioso. ¿Cómo? Se hizo muy juiciosamente, pues, entonces no se puede... Ajá, sí, eso, sí. Obviamente, si ya después pues pusiste una fórmula mal y le dijiste de tener la macro, que creo que es como te pasó al principio, ya toca volver a hacer otra macro, porque es que ese es el problema de esto, que lo que hace es repetir, pues, como una grabación de los pasos que haces y vuelve y lo repite. Entonces, si ya no digo que me demoré como 3 días haciendo eso. Sí. Pero ahí es que se aprende y se consolida ahí el aprendizaje. Y apenas veía que los compañeros mandaban, y es que vea, este es mi examen, y yo, ay. Pero miren que acá también entonces me pasó a mí, digamos que algo así. Entonces, no, ya eso de corregir la macro por la mitad es con eso de la programación, ya depurando el error así como nos mostraba acá. O sea, si entendiéramos exactamente el script, podríamos saber cuál parte es el error y se limpia ese pedacito y ya el resto del script debe quedar bien. El script es como queda todo el chorrero pues de la programación, en este caso de esta macro. Pasa que acá no lo vemos, pero como lo veíamos ahorita. Entonces, bueno, no sé, yo no sé si de pronto Patricia nos quiere mostrar cómo lo corrió con tablas. Ay, lo tengo que buscar porque yo el que mandé no lo manejé con tablas, sino como lo hicimos en clase. Ok. Si quieres yo lo busco bien y lo mando, porque inclusive hice dos macros. Yo se las mando ahora por el WhatsApp. Ok. Bueno, pero entonces algo que sí quería era que miráramos, por ejemplo, podemos mirar esta de Patricia acá, a ver si nos corre bien. Porque, algo súper importante acá es que Carlos, si te nos pregunto, corrió bien. Carlos, ¿estas clases van hasta cuándo? Ya se terminó pues el tema, ya nosotros como repaso. Sí, ya vamos a acabar, ya la próxima clase tendríamos la última clase y en la siguiente sería ya como pues darles los certificados, como la clausura. ¿Otro examen o qué? No. Debemos hasta ahí más bien con los exámenes. Sí, está bien. Sí. Pero entonces sí quería correr, pues no sé, por ejemplo, este es el de Patricia, ¿cierto? Sí, esa es la mía. Que lo miremos y lo corramos, pues o puede ser cualquiera, ¿cierto? El de Mario, pero pues pongamos este de acá. Sí, hágale, es muy rico. Vamos a correrlo, vamos a mirarlo. Estas son las tareas. Son las tareas. Bueno, acá lo tenemos, muy bonito, muy organizado todo. Y entonces hay que copiar la original. La macro, no es que ya la corrí.
Sí, esta es la que ya está corrida. Vemos que tiene incluso una base de datos más grande, ¿cierto? Sí, entonces copia la original con otro nombre y la corres. Copiarla. ¿Cómo le colocamos a esa? No, dejarla así si querés. Sí, listo. Démosla así, original 2. Muy bien. Entonces ya de acá se debe poder correr, ¿cierto? Ah, bueno, algo que les decía entonces es que en este punto es muy importante, si esto nos corrió bien, es guardar como macro. Si no, no nos va a servir luego de que lo volvamos a A abrir. guardar como libro de macro. Guardar como libro de macro. Si no, esto nos queda como una hoja de cálculo normal x.xls y no se pierde el macro. ¿Cierto? Bueno, entonces acá la tiene muy bien. Si miramos acá. Es esta. A ver. Bueno, acá está guardada como libro de macro, ¿cierto? Patricia. Ahí. Listo. Entonces vamos a ver las macros. ¿Cómo? Ay, no me acuerdo si la grabé como con macros. Yo creo que sí. No pudimos ver si. Sí, no podemos. A ver, ¿cómo miramos exactamente si quedó bien como macro? No, córrala. Córrala, sí. A ver, Córrela, sí, debe correrla. listo, examen macro Excel, macro 1. Ese es, ¿cierto? Macro 1. Ok, vamos a correrla, ejecutar. Ay, no, entonces, ay, ¿cuál es? Pero No, es que no me aparecían más. La otra, ¿no? No, la otra era la que acabamos de hacer, macro 1. Ah, será macro 1. No, eso es de este libro, sí. Entonces, macro 1. es macro 1. Ok. Macro 1. Hola. Ejecutar. También Pasó. se genera un error de arranque. Espérate, yo la corro aquí. Sí, no, es que. Sí. No, yo creo que está protegida. Ah, ok. Decirle desproteger y ya. Le digo desproteger a la hoja. A la hoja. A la Original. original 2. La Original. original 2. Y entonces, ¿cómo copió? Si estaba Entonces, protegido. No, porque copiar sí, pero no le dejes modificar. Ah, ya. Pero no tenía así, no tenía clave ni nada, ¿cierto? Sin clave. Sin clave. Pero Listo. pues, ¿qué es eso? Muy bien, vamos a ver. Entonces, macro 1, ejecutar. Acá, muy Ahí bien. sí. Ah, ve qué bien. Súper bien. Entonces, Acá mira casi que no hay ventas en Itagüí, entonces también lo registro, pues porque eso hay que ponerle sí error, si no hay, porque no en el promedio, si no hay datos, saca error. Ajá. Ah, excelente. Con el sí punto. Muy bien ese punto. Súper bien. Excelente. Así es como tenía que quedar. Muy bien. Y está muy bonito, muy chévere. Muy bien. Bueno, ahí miremos alguno más. Vamos a mirar alguno más. Voy a guardar examen. Lo guardemos. Vamos a mirar uno más. No hay problema si corre, si no corre, no hay ningún problema. Miremos, por ejemplo, este de Mario. Mario está por acá. No, ahí no aparece. No, ok. Ah, bueno, entonces no miremos este porque es más fácil si alguien, pues si está la persona y nos colabora. Vamos a mirar el de Augusto. El mío no, miremos otro. No, hágale. No, porque yo No, por ahí sí. le dije que había hecho cositas por ahí, entonces de pronto eso no da, mire otro. Mire. No, pues no ese está importa. muy Si lindo. no, No. no, está muy chévere, pues se ve muy organizadito también. Y a ver, entonces, ¿cuál sería acá el...? Entonces sería desde la original. Sí, no, vea, el original fue el que usted hizo y después yo creé, me parece que es en la hoja 1 donde creé otra por ahí más abajito. Esa de abajo donde empieza Marta, pero que yo corrí poquiticos. O sea, donde Esa empieza es de Marta, acá. mire, es esa partecita de ahí para abajo. O sea, Esa que, sería otra basecita de datos, esa es. o sea que esta sería la que hay que copiar en una nueva hoja Eso sí. y correrlo
En hoja 2, no. En, Ah, en no la dejaste hoja una. donde dice, yo creo que es donde dice examen. Ah, no, espera. Porque acá ya quedó corrida, ¿cierto? Acá ya se corrió, ya se llenaron los datos, mira. Ajá. O sea que no, o sea que ahí sí te faltó de pronto fue haber sacado una copia con esto vacío. Dios, ya me van a quitar el 5 por ustedes. Antes de correrla para poder tener donde correr la nueva base de datos. Ajá. Acá tocaría volver a hacer, sí, hacer No, un nuevo formato vacío. eso no, entonces hágalo con otro de los muchachos. No hay Listo, vamos a problema. hacer otro. Vamos a mirar otro. ¿Quién de pronto quiere que la corramos? Patricia Chaverra tiene la... O Yomaira, cualquiera. Rubén, Uy, pero a mí me Lucía. No, si a mí me tocó hacer la parte porque a mí no me tocó la lectura. Ahí se acumuló. Acá también había otra copia de Augusto. No, esa me salió más mala todavía. Esa no. Vamos a ver más para arriba. A ver, este es el de Augusto. Este es de... sé quién será. No está marcado. Lucía. Ah, este es de Lucía. Ah, No, no. no es de Lucía. Sí, yo mandé ese mismo día, pero no la había mandado con la segunda parte, sino que yo terminé, pero yo no leí como las instrucciones donde dice que copiar otra y correrla. Entonces toda la primera parte yo la mandé ahí mismo, pues ese mismo día, pero no la había mandado Pero corrida. este no es tu celular. ¿Cuál? Este Sí. 30618, no. No. Esa es Ah, ese es el de Rubén. Sí, pero ese está malo porque te acordás que yo te dije que me había dado mucha lidia hacer el loco. Ya me senté aquí solo y lo hice aparte y ahí lo tengo, pues, pero lo hice y no lo mandé porque yo ya había mandado ese examen malo. No, está bien. O corremos el de Yomaira. Sí, abramos el de Yomaira. No, yo no he hecho la macro, todavía la tengo pendiente. Nadie quiere, pues. No. Porque no corre la mía, Carlos, la que yo le mandé. ¿Quién me habla, Lucía? ¿Ah? ¿Quién me está hablando, Lucía? Sí, que si quiere coja la mía y antes corrámosla porque yo no la corrí, entonces a ver si da bien o está mala, no sé. Ah, listo. Pero ¿cuándo me la mandaste? Ese mismo día, el día del examen, el 23, como yo me demoré como a las 4, cuando se terminó el tiempo, a las 4 pasaditas, ahí mismo la mandé. Ah, ok, por acá está también el de Patricia Chaverra. Ah, bueno, miremos este de Patricia y ya enseguida corremos el del... Y si no, pues al mío el de no. Lucía. Bueno, hágale pues. Vamos a ver cómo va este. Bueno, el mío no tiene logos porque me dio mucha dificultad. Entonces yo dejé eso. Ah, no, pero Entonces, ahí ¿qué vas tiene. a hacer? Te vas a ir por Así está muy bien. Yo mandé Ajá. todo, pero entonces copiate, abrí más hojas. Más hojas, ok, por aquí. Me corro de hoja. Eso, córrase de hojas. Ah, no, espera que acá lo que hice fue generar una... No, aquí. Espérese, verá que yo lo tengo aquí. Sí. A ver, entonces acá dice ejecución macro con otros datos. Uy, no, esto es un libro. Díganme. No, espérese. Váyase para matriz con otros datos original. Ajá, esta que estamos viendo, ¿cierto? Sí, entonces esa la copia. Esta la copio La copia toda, con títulos y todo. con títulos y todo, Sí. listo. La copia en hoja 2, por ejemplo, en otra hoja. En esta hoja que quedó vacía. Sí, pero desde la columna 3, desde la fila 3. Desde la fila 3, columna A. Columna A. Muy bien. Bueno, se puede pegar así como está. Organice bien. A mí me faltaron 2 o 3 cositas. El logo. Bueno, No. Eso es y la ahí usted se va a ir a macros y va a buscar. Voy a ir a macros. A la Bueno, que llama macros como tal. No. Lista macros. Usted simplemente ubíquese donde la copió. A ver, Ubíquese en la hoja donde la copió. espérame un momentito, por favor. Es hoja 2. Entonces aquí vamos a colocarle, cambiémosle el nombre a esta. Ah, bueno, ponga prueba. O bueno, nuevo.
Nuevo, Con listo. B pequeña, sí. No, Y te no, vas sí. para programador, para la opción programador del Ah, menú ok, de sí, la sí. barra, ¿cierto? Así lo hice yo. Te Sí. vas para macros Ajá. y ahí buscas examen macros Examen macros. y lo Muy ejecutas. bien. Listo. O sea que no, vos en la misma macros pusiste los formatos, ¿cierto? Sí, No los sí. colocaste vacíos como yo, sino que No, los fuiste haciendo en el mismo hice macro. todo eso junto. Ah, muy bien. Súper bien. Vamos a darle entonces a ejecutar. Esto Hay es muy datos, bien. aceptar y Y ahí ya. quedó. Ah, excelente. Ah, súper Súper bien. sencilla porque no me dio tiempo. No, Carlos, pero yo no entendí esa que hizo Patricia y cómo fue el rollo. ah, bueno, sino que miren que, claro, es que en la macro uno podría hacer lo que uno quiera, Todo. ¿cierto? Ajá, todo. Entonces, por ejemplo, en este caso, ella no colocó como hice yo, los formatos vacíos para que se llenaran, sino que en Exacto. medio de la misma macros fue haciendo Eso. el formato. Entonces, simplemente una parte de la base de datos y al ejecutar la macros, va haciendo sus formatos, sus cuadros, sus tablas y las va rellenando. O sea, Me quedó le bien. quedó mucho trabajo, le quedó más trabajo. Sí, Ajá. me quedó una macro con más trabajo, Pero Antes muy no la bien. sacó más rápido. pero Es el bueno. mismo trabajo, pero con mucho cuidado. Con No, mucho más cuidado porque entonces le tocó. pero no es el mismo Está trabajo porque grabando. ella le tocó hacerla 2 veces. No, ya está 3, ¿por qué? Sí, pero para la que le dio, tuvo que volver a diseñar todos los formatos. Sí, sí, claro, tener Ah, sí es, sí, muy bien sí, eso. sí. Sí, digamos que ahí hubo más trabajo y también hay más riesgo pues, de Error. embarrar en la macro, Sí, digamos. sí, total, eso es verdad. Sí, ajá. Pero No, pero bueno, quedó súper bien. Sí, muy Marquemos bien, muy igual bien. el de Lucía. Lo voy a buscar primero. Porque yo no mandé la segunda parte, entonces Pero igual pues ahí después miraríamos si sí, quedó bien en ese corrida la mismo, macro. exactamente. A ver, entonces, ¿a dónde está? 23, fíjate en el 23 de los que te mandaron, ya inclusive se Sí, mandó por como acá la estoy foto, todavía en el 23. Ah, este de acá. esa sí. Pero este es 30618. Ese no es el número de Rubén. Es el mío, es el mío. Ese sí No, quedó pero mal. la de arribita, arriba, ya, entonces Ah, pero es que están es las fotos. las fotos, sí. Ah, ok. Ah, no, acá quedó bien. Acá, pues, acá quedó muy bien. Incluso pusiste menos clientes. Acá Sí, dice que son 14 clientes. y eran 15. O sea, ajá, pero en tu base de datos pusiste 14 y está bien. Sí, sí. Ajá. Ah, no, súper bien. Quedó muy bien, pero no se puede correr porque no mandaste como tal el archivo, sino las fotos. Ah, listo, listo. Carlos, Hola. verifica lo del contar, porfa. ¿Acá en qué? ¿En la mía? Sí, que vos dijiste que contar con cualquier columna y yo creo que contar solamente cuenta lo que tenga número. Ah, ok, ok. Sí, eso se puede hacer en cualquiera de estos. Vamos a mirar por acá. Coloquémoslo por aquí abajo. ¿Cierto? Igual contar, perdón. Igual contar, ¿cierto? Contar simple. Sí. Contemos esto, por ejemplo. Eso nos tendría que dar 8 y no cuenta. Muy bien. En este caso no cuenta y vamos a ver si lo hacemos acá igual, pero con otro rango que sí tenga números. Cualquier tipo de números, puede ser estos valores. Ok. Sí, cualquier número. Sí, súper bien. Ahí Contar nos dieron un buen dato, entonces ya sabemos que a la hora de contar no nos sirven, texto. sí, pues columnas o espacios que tengan texto, sino solamente números. El contar sí permite texto. Contar puntos sí. Sí. Ajá. Sí, es que ahí básicamente nos pide texto. Bueno, no necesariamente, pero sí nos pide pues un rango, un criterio, que normalmente pues creo que sería textos, ¿cierto? O sea, si lo hacemos así igual, contar puntos sí. Nos pide un rango, Que son un los rango y un criterio. O sea que el rango no podría ser este, por ejemplo. no, ¿O sí? Sí, claro. Sí, Sí, eso sí puede. puede ser. No, sí puede ser, sí, porque
y que nos traiga, por ejemplo, los de Cali. No, pero ahí te voy a decir que... no sé si te traería el que está al frente de él. No. No, ahí no funciona pues como tal, pero yo creo que sí, una condición puede ser, por ejemplo, que tenga la letra A o H, pues cualquier cosa, yo creo que sí lo cuento. que tenga la letra, ¿y cómo sería eso en la Sí, forma? pues, entre comillas, en vez de Q10, ahí pones que tenga, pues, cualquier palabra o cualquier letra, Así esto. cualquier patrón, sí. Ok. Para que traiga esa misma columna, obviamente, ¿cierto? No te va a contar, ¿ve? ¿Por qué no? Entonces pongamos, a ver, por ejemplo, que sea en impermeabilizante. Impermeabilizante, así como suena. Debería dar 2, ¿cierto? Porque creo que solo son 2. Yo supondría que debería funcionar. 4. Ok, sí dio. Vamos a ver los 4 impermeabilizantes. Uno por acá, otro por acá. Ahí se repiten por ahí abajo, por acá. 3. Sí, ahí están los 4. 1, 2, sí. 3 y 4. Ajá. Bueno, súper bien, ya sabemos entonces que no se puede contar así simplemente, sino solo cuando se tienen números. Bueno, no, yo no sé qué piensan con la próxima clase. La idea es como por lo menos hacer un abrebocas de cómo podemos intervenir la programación, pues ahí del pues el lenguaje de programación.